Se subió la conversión 10 puntos y no la podíamos bajar, no la podíamos bajar. Y otra vez gerencia, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué pasó con la calidad de pellet? Y ahí es cuando logramos identificar de que la calidad de pellet se había solucionado hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que había cambiado? La inclusión de grasa. Nuevamente ahí al ejemplo, ¿cuántos puntos porcentuales se redujeron? 2. Y por cada punto porcentual son 5 puntos de conversión alimenticia. En este caso se redujeron 2 puntos porcentuales. ¿Cuál fue el efecto? 10 puntos de conversión alimenticia. El resultado de esos cambios en las dietas, cuando eso no se da, es porque existen otras cosas que están afectando la conversión alimenticia bajo ciertas circunstancias, ¿no? Y, y, bueno, volviendo un poquito al tema de los ejemplos que quería compartirles, voy a empezar con un ejemplo muy claro que pasó en México, ¿sí? En México, en algún momento hubieron ciertos temas de retos sanitarios en la empresa, ¿sí? Y como a manera de no recontaminar los cerdos, ¿sí? Para no utilizar la misma grasa del cerdo y utilizarlo en las dietas, como una forma de evitar la recontaminación de esa enfermedad, no teníamos mucha disponibilidad de grasa en ese momento. ¿Qué es lo que sucedió? Comentaron y solicitaron, venga, necesitamos reducirnos de 5.5% aproximadamente, 5%, tenemos que reducirnos a 4% la inclusión de grasa. Listo. No hubo ningún problema. No, de hecho fueron 2 puntos porcentuales, perdón. Más o menos de un 5 nos tuvimos que reducir a un 3%. ¿Sí? Entonces, se hicieron esos ajustes porque no había suficiente disponibilidad de grasa. Y a la par, había sucedido un tema de un cambio de maíz amarillo a maíz blanco. ¿Sí? Y por ahí sucedieron unos temitas extras que no apoyaron tampoco, que estaban relacionados con calidad de pellet. ¿Sí? El pellet, lastimosamente, en ese momento estábamos con ciertos problemas, el alimento llegaba casi harinoso a las granjas y mucho se le culpó a la planta. ¿Sí? En ese momento el gerente de planta pues muy preocupado obviamente por este tema, lo logró solucionar prácticamente en menos de una semana. ¿Sí? Un gerente de planta muy bueno encontró cuál era el origen del problema de la calidad de pellet, lo solucionó, pero aún así pasaban los meses y pasaban los meses y la conversión alimenticia se nos cayó, ¿sí? Se nos cayó en 10 puntos, ¿sí? Interesantemente se cayó en 10 puntos y no la podíamos subir y no podían no, perdón, se subió la conversión 10 puntos, ¿sí? Se subió la conversión 10 puntos y no la podíamos bajar, no la podíamos bajar. Y otra vez gerencia, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué pasó con la calidad de pellet? Y ahí es cuando logramos identificar de que la calidad de pellet se había solucionado hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que había cambiado? La inclusión de grasa. Nuevamente ahí al ejemplo, ¿cuántos puntos porcentuales se redujeron? 2. Y por cada punto porcentual son 5 puntos de conversión alimenticia. En este caso se redujeron 2 puntos porcentuales. ¿Cuál fue el efecto? 10 puntos de conversión alimenticia. ¿Sí? Y en una situación de condiciones de estrés calórico. Ese fue el ejemplo de México. ¿Sí? Ahora pasamos al ejemplo de Estados Unidos. Cerca del 2021, bueno, y durante la pandemia y durante 2021, empezamos a tener un problema muy fuerte de personal que se encontraba enfermo. Y por personal me refiero a choferes para llevar el alimento, ¿no?
Entonces, podíamos producir el alimento en las plantas, pero no teníamos quien agarre el carro del alimento y lo maneje. Estábamos muy limitados. ¿Qué tuvimos que hacer en ese momento? A pesar de que la relación del precio de la grasa con el maíz estaba por arriba de 5, inclusive, tuvimos igual que seguir maximizando el consumo, la inclusión de grasa, a pesar que iba a incrementar los costos de la dieta, con el afán de reducir ese volumen de alimento que tenía que ser entregado en las granjas. ¿Sí? Entonces, se puede utilizar de una forma muy estratégica todas estas reglas. ¿Sí? Es una carta que te da cierto margen a la hora de situaciones que quizás económicamente no son redituables, pero no tenés opción. Si vos tenés que hacerle llegar el alimento a los cerdos y no tenés quien te maneje el carro, es una herramienta que te puede ya servir y tiene un retorno indirecto muy grande, ¿no? Que es que los cerdos tengan alimento. Correcto. Y, por ejemplo, esos eventos de los animales sin alimento, esos eventos, cuando eso ocurre, ahí es cuando de verdad se desarrollan estas úlceras. ¿Sí? Este es otro tema, pero el tamaño de partícula, muchas de las veces se le da tanto énfasis al tamaño de partícula, cuando en algunos casos la verdadera razón o la verdadera fuente del problema del tema de úlceras se deben a estos eventos de animales que por cualquier razón no están comiendo. ¿Sí? Quizás tenemos muchos animales por corral. Y sumar la torsión. Exactamente. ¿Sí? Y mucho se direcciona el tema hacia tamaño de partícula cuando quizás son otras las razones o el origen, ¿no? Pero bueno. Eso en Estados Unidos, en México, ahora voy a, justamente hace un par de años, un grupo en Latinoamérica me había comentado y me había dicho, mira Alejandro, tenemos ciertos problemitas y uno de los temas que nos gustaría revisar era la conversión alimenticia, ¿no? No logramos reducir la conversión alimenticia, necesitamos apoyo para saber qué más podemos hacer, ¿sí? Y ahí es donde este reporte o esta revisión que les comenté de Enric valió de mucho para que después de 2 años, ¿sí? Ahora nosotros podemos decir, hemos reducido entre 15 a 20 puntos porcentuales de conversión alimenticia en esa operación. ¿Sí? Es lo interesante de la producción de cerdos, ¿no? Toma mucho tiempo, hay que ser paciente, ¿sí? Definitivamente, hay que ser muy paciente para ver los resultados a largo plazo. Es bien satisfactorio después de 2 años poder hacer el plot de la evolución de la conversión alimenticia y ver que venga, o sea, logramos el objetivo, ¿no? Pero eso no solamente tomó una revisión de la inclusión de grasa, tomó también revisar el manejo de los animales, los despuntes y atacar la mortalidad tardía. ¿Sí? Y obviamente también reducir la edad de saque en casi una semana. Entonces, se complementan. ¿Sí? La conversión alimenticia no es solamente grasa o la inclusión de grasa en la dieta, ¿sí? Es multifactorial, pero estas reglas que les acabo de compartir sí o sí ayudan o por lo menos nos dan un direccionamiento de qué decisiones debemos tomar. Excelente. Alex, lo que me gusta de esta temática es que la mayoría de los productores que tienen una planta de alimento toma la decisión de qué niveles de energía adicionar. Entonces, ahora si hablamos quizás de niveles de lisina y demás, le toca más a la empresa que asesora o que le vende el premix, etcétera. Hablando de Latinoamérica, ¿no? Pero esto realmente representa el interés de un montón de productores, encargados de granja, entender cómo funcionan estas reglas y cómo impacta la energía
en el desempeño, tanto en conversión como en ganancia de peso diaria. Exactamente, Leandro. Y ahí es donde, después de haber compartido todos estos ejemplos y estas reglas, esas son las bases de lo que nosotros llamamos la formulación a mínimo costo por kilogramo producido. ¿Sí? Ese es un modelo que lo hemos desarrollado. Bueno, hay algunos softwares algunas empresas que también han desarrollado su propio modelo, pero es así como nosotros tomamos decisiones y son decisiones de altísimo impacto, ¿no? Porque por el tamaño de operación que es Smithfield, o sea, un punto porcentual de grasa puede estar afectando muchísimo diferentes factores, ¿no? La planta de alimentos, cuántos vehículos o cuántos choferes necesitamos para enviar ese alimento. Eh, y pues bueno, si uno, si uno quiere, eh, si uno quiere de verdad revisar de dónde viene ese 3.5, es justamente realizando todas estas reglas y haciendo multiformulaciones, ¿sí? Toma bastante tiempo, ¿sí? Porque uno tiene que prácticamente revisar diferentes escenarios en cuanto a ese costo, esa relación de costo aceite con maíz o grasa con maíz. Eh, Uno tiene que estar formulando y formulando y formulando, quizás por cada dieta, realizar hasta 20 o 30 diferentes formulaciones. Y si son 4 dietas o 3 dietas que manejan en finalización, pues ya se vuelven entre 40 a 60 multiformulaciones, ¿no? Si uno hace el ejercicio completo de, ok, me encarece más el precio, pero me estoy ahorrando X kilogramos por cabeza, de ahí es donde sale ese 3.5. ¿Sí? Cuando uno hace ese balance de que a pesar de que la dieta es más cara, ¿sí? Y contrasto con cuántos kilogramos menos por cabeza yo voy a utilizar, de ahí es donde sale ese 3.5, Leandro. Exacto. Y acá le voy a agregar un poquito de complejidad. Alex se está enfocando en lo que es el impacto en la energía que tiene sobre la conversión principalmente, y en lo que es la formulación a mínimo costo producido. Y Smithfield, para dar un poquito de contexto, debe trabajar mucho con producción a lo que es peso fijo, ¿no? Debe tener espacio a la hora de dejar a los cerdos más tiempo. Cuando ponemos también la variable de, ok, ¿qué es lo que pasa a tiempo fijo? Cuando de repente el flujo de producción me obliga a sacar los cerdos, hayan o no alcanzado el peso óptimo de faena y demás, ahí ya tiene un efecto también la grasa o el aceite sobre esa ganancia de peso diaria porque la acelera un poco y ahí se pone, eso es para un segundo episodio, pero para agregar un poquito eso que también según el escenario, si es a tiempo fijo o a peso fijo, también tiene un impacto en esta estrategia de formulación, ¿no? Sí, totalmente, Leandro, y en el este de los Estados Unidos, como seguro, tú conoces, estamos limitados en espacios, ¿no? El espacio es tu limitante, entonces tienes que sí o sí estar alimentando las plantas de faenamiento. Y en el este nosotros tenemos una planta de faenamiento que es una de las más grandes del mundo, está faenando alrededor de 30 a 35 mil cabezas por día. Entonces, tienes esa presión, ¿no? Porque debes tenerle a la planta de faenamiento produciendo absolutamente todos los días, funcionando, ¿sí? Entonces, la planta de alimentos nos presiona, los espacios de las granjas nos presionan, la planta de alimentos también nos está presionando, porque en algún momento debe tener un tope de producción. Uno puede tener dos shifts o 3 shifts ¿cómo se dice eso? Turnos. De 2 turnos, sí. Ahí me ayudas con la edición, hermano, por favor. Sí. Entonces, ahí depende de cuántos turnos
a veces ni con 2 o 3 turnos las plantas pueden cubrir toda esa demanda de producción de alimento, y las personas que conocen la realidad de lo que pasa en las plantas de alimento saben que los equipos se dañan y los equipos necesitan mantenimiento, ¿sí? Entonces, es algo muy dinámico, es algo muy dinámico, es un tema muy interesante. Eh, y pues bueno, Leandro, me gustaría quizás ahora conversar un poquito de qué consideraciones debemos tomar antes de realizar este paso, ¿no? De que alguien puede decir, listo, mi relación del precio de aceite con maíz es menos de 3, ¿sí? Y yo le escuché a Alejandro, entonces tenemos que poner 6% de aceite. Entonces, aquí ciertas recomendaciones, siempre ir gradualmente, ¿no? No hacer cambios. El típico porcentaje de inclusión que uno encuentra es un 2% o 3%. Ese es el típico por ciento de inclusión, y principalmente en alimentos comerciales. Esa es otra de las consideraciones que necesitamos tener en cuenta, ¿no? Es muy diferente estar formulando para integración a que estar formulando para comercial, ¿sí? Entonces, otra consideración que necesitamos tomar es, ok, ¿con qué fuente de grasa estoy utilizando? ¿Sí? Estoy utilizando más allá de la calidad de grasa, ¿sí? No voy a hablar, no voy a hablar del tema de calidad de grasa, porque eso tranquilamente puede ser otro podcast o otra charla, y con alguien que sepa mucho más de este tema de la calidad de grasa y cómo impacta la canal, por ejemplo, ¿sí? Eh, Mucho va a depender de la fuente de grasa que estemos utilizando, si es sebo, si es aceite de palma, si es, qué sé yo, si alguien está utilizando aceite de soya, alguien quizás tiene disponibilidad y lo está utilizando. Lo que nosotros debemos tener en cuenta es el valor del índice de yodo de esas grasas, ¿sí? Ese índice de yodo nos va a ayudar a decidir qué tan alto podemos ir en la inclusión de los aceites. Porque, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Si nosotros estamos utilizando fuentes de grasa o aceites con, qué sé yo, niveles de índice de yodo por arriba de 75 o arriba de 100, que normalmente son aceites vegetales, ¿sí? No necesariamente el aceite de palma más o menos va a tener un índice de yodo de 50, eh, eh, pero otros aceites de origen vegetal, al tener estos niveles de índice de yodo, pueden estar afectando el rendimiento del tocino principalmente, ¿sí? Ahí es cuando le llamamos a estas panzas flácidas. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando no controlamos ese índice de yodo, o no conocemos el índice de yodo de nuestras grasas, pues podemos estar afectando justamente el rendimiento del tocino, y en el momento que tenemos la cortadora en la planta de faenamiento y está justo realizando el corte del tocino, pues al tener esas panzas flácidas, pues prácticamente va a afectar directamente el rendimiento, se puede estar complicando con el equipo, con el equipo de corte. Entonces hay que considerar eso, ¿no? ¿Por qué me enfoqué mucho en aceite de palma y en esta grasa de cerdo? Por los niveles por los niveles del índice de yodo que tiene, ¿sí? Normalmente se encuentran entre 50, 65 o 40 también en ciertos lugares. Entonces tranquilamente podemos ir a inclusiones de 4 o 5% de grasa, ¿sí? Sin tener este miedo de, de, de irnos de una a unas inclusiones más altas y afuera de ese típico 2 o 3%.
Lo otro que hay que considerar y muy importante es que la planta esté lista para esos niveles de inclusión de grasa. ¿Sí? Muchas de las veces no tienen un sistema de aplicación post-pellet y tienen que poner todo en la mezcladora y eso va a afectar totalmente la calidad de pellet. Entonces, intentamos solucionar algo por un lado, buscando conversión alimenticia, y vamos a afectar negativamente conversión alimenticia, porque un cerdo acostumbrado a un pellet de buena calidad, cuando recibe harina o entre pellets y harina, ese cerdo se vuelve muy selectivo, ¿sí? Y si no manejamos bien los comederos a nivel de granja, prácticamente va a estar moviendo esa harina a los lados y va a estar desperdiciando gran cantidad de alimento. Esa es otra de las de los factores que tenemos que considerar en manejo cuando tenemos problemas de conversión. ¿Sí? Siempre estar muy pendientes de cómo manejamos el plato o los comederos a nivel de campo. Mi recomendación, hacer cambios graduales nuevamente si estamos utilizando 2 o 3%, quizás nos vamos a un 4%, ¿sí? Esto siempre y cuando nuestra relación del precio grasa con maíz se encuentre por debajo de ese 3.5. En sí, el ejercicio de la formulación a mínimo costo por kilogramo producido es mucho más complejo. Esta simplemente es una forma de simplificarlo un poquito, ¿sí? Como para que cada uno de nosotros, como nutricionistas, hagamos del ejercicio, ¿no? Despertemos de esa inquietud y revisemos, ok, veamos los datos de campo, cuáles son las conversiones que tengo, cuál es el potencial, cuándo podría hacerlo, en qué época del año, cosas así. Y pensaría que prácticamente esas son la mayoría de las consideraciones, y uno más que quizás añadiría es que la inclusión de grasa afecta totalmente mi consumo de maíz, ¿sí? Entonces, ahí es cuando, en ciertas situaciones, cuando tenemos un problema de control de inventario de maíz, se vuelve crítico, ¿no? Entonces, esas son las consideraciones. Eso es lo que tenía por hoy, Leandro. Espero, espero no haberme ido mucho en tiempo. Espero no haber complicado mucho el tema de las reglas, pero créeme que son muy valiosas, y nuevamente no es algo que yo le he dicho. Esto viene de personas con muchísima experiencia en la industria, y hay veces que uno quisiera abrir un libro y entregar todo, leer cosas ya así, todo finas, ¿no? Ya prácticamente Digeridas. dándonos una decisión, exactamente. Y no siempre es así. Entonces eso. Muchas gracias, Leandro. Tocamos varias veces el tema energía, pero nunca con el foco que le diste hoy. Así que, por supuesto que te agradezco por tu participación. Vos llegaste acá por nominación. Fue curioso lo tuyo porque te nominaron y yo no quise molestarte y vos escuchaste el episodio y dijiste, che, hay lugar por acá. Así que ahora te toca a vos nominar a algún otro profesional que digas vale la pena para que aporte su experiencia, su conocimiento. Sí, 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 Leandro. En primer lugar, muchas gracias por aceptar mi autonominación. No, de verdad me pareció muy oportuno el complementar esas otras dos charlas que habían topado el tema de eficiencia alimentaria y y de energía. Entonces me pareció una forma muy importante de complementar esas dos charlas muy buenas. Y el otro día, para que veas que estoy muy atento a tu podcast, eh, me parece que mencionaste que te gustaría tener más personas que conversen acerca de temas de plantas de alimentos, ¿sí? Y no sé si todavía has conversado con César Menéndez. Él es de Smithfield, ¿sí? Él es el director de todos los servicios técnicos
para todas las plantas que existen en la empresa, ¿sí? Casi un poquito arriba de 20 plantas de alimentos propias, ¿sí? Eh, tenemos plantas que nos maquilan en la región central de los Estados Unidos como 12 o 15, más o menos, pero de todas las plantas propias, él tiene muchísima experiencia. Él fue gerente de planta, él empezó como gerente de planta hasta llegar a la posición de director ahora. Él constantemente está conociendo otras plantas en otras industrias, en Europa, en Latinoamérica. Una persona con muchísima experiencia y yo te recomendaría conversar con él, aprovechando que comentaste que te gustaría tener más personas que hablen de planta de alimentos y qué es lo que sucede en la planta de alimentos, ¿no? Sí, él tiene una visión muy aterrizada a la realidad de lo que sucede. Entonces, eso, Leandro. Excelente. Bueno, un lindo perfil. Vamos a ver si nos da bola, Alex. Sí, yo creo que sí. Te voy a decir que voy de tu parte, ¿sí? Claro que sí, yo espero que sí. Alex, nada, no me queda más que agradecerte de nuevo por tu participación, por todo lo que nos aportás y es un gusto saber que estás del otro lado. Un poquito de presión nos pones, pero bueno, vamos a seguir haciendo el mejor trabajo posible, ¿sí? Muchísimas gracias, Leandro, nuevamente por este espacio y siempre un gusto poder conversar contigo. Gracias. Un abrazo grande.